Hola, soy Roque Cantoya. Todos los miércoles en 15 minutos analizamos el tema económico más importante de la semana junto a Marco Vizcarra y Damián Umansky por FM Cristal en Rosario. Bueno, tenemos un tema muy interesante para la mañana de hoy, ¿no? Tarifas, subsidios. Sí, lo traje un poco a colación de las respuestas de Guzmán a Cristina el lunes pasado. Guzmán dijo, el ministro de Economía, poco viable puede ser un país que tenga 4% de subsidios del PBI en energía eléctrica, en gas y otras formas de energía. Y la verdad que tiene mucha razón, y es un debate que el kirchnerismo y el Frente de Todos viene postergando llamativamente. Uno debería haber pensado que es lo primero o lo segundo o lo tercero que deberían haber puesto de acuerdo antes de asumir, pero no es así. Argentina es de los pocos países de América Latina que tiene semejante porción del PBI destinadas a cubrir subsidios energéticos. Con dos consecuencias muy directas. Por un lado, afecta notablemente el déficit fiscal y por otro lado, se nos van muchas divisas, muchos dólares en lo que es la importación de energía. Claro. Tenemos una balanza energética muy deficitaria. Para un país que no le sobran divisas, gastar 6.000, 8.000 millones de dólares por año en importar energía es un lujo que claramente no nos podemos dar. Claro. Bueno, en algún momento, segunda gestión de Cristina Kirchner, como presidenta, se intentó poner en marcha lo que se llamó la sintonía fina, recordarás, que fracasó. Fracasó y a números agregados de la economía nunca se puso en marcha. Nunca se puso en marcha. Si uno hace un poquito de historia, el problema, si bien el recorte siempre es caprichoso, arranca como tantos otros en la década del 90. Argentina en los 90, con la convertibilidad y con la apertura de la cuenta capital, que se llama, nos convertimos en un exportador neto de energía. Exportador neto de energía. Ahora bien, esa mayor producción no vino de la mano de inversiones en exploración. Entonces, ese superávit energético se transformó en 2007 y 2008 en un déficit energético que empezó a acumularse y llega a representar ahora, como te decía, 6.000, 8.000 millones de dólares por año que tenemos que gastar de divisas que no tenemos en importar energía cuando tendríamos recursos para producir nuestra propia energía. Esto se intensificó el problema durante el primer mandato del gobierno de Cristina y el segundo mandato del gobierno. Donde además se puso la economía en marcha, las industrias, las empresas demandaban más energía, pero eso también le generó un cuello de botella, ¿no? Sin duda. Es uno de los aspectos en los que se traduce la famosa restricción externa. Ahora bien, los años del kirchnerismo, los primeros 10 años de gobierno, por supuesto aumenta la demanda de energía producto de la expansión económica, pero tampoco se ponen en marcha grandes planes de exploración que permitan sostener con la oferta una mayor demanda. Y así entramos en un problema cíclico que es, por un lado, el déficit energético que nos implica importar energía, y por otro lado lo que traía para hoy, que son los subsidios a la energía. Los subsidios a la energía arrancan fuerte a formar parte de la gran erogación que tiene el Estado aproximadamente 2008-2009 y se ha mantenido hasta 2015-2016. Y este año vuelven a crecer. ¿Por qué? Porque están atados también al precio internacional de la energía. Argentina, como te digo, gasta hoy 4 o 5 puntos del PBI en subsidios energéticos cuando tiene un déficit también de 3 o 4 puntos sobre el PBI. Y fue uno de los puntos que el FMI puso sobre la mesa. Difícilmente podamos mejorar las cuentas fiscales y no traducirse eso en inflación y en otros problemas económicos cuando tenemos un promedio de subsidios per cápita mucho mayor que lo que tienen otros países de América Latina o países de renta media, como se puede denominar a la Argentina. Y además lo que tiene que ver con la distribución de esos subsidios. Exacto, que ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema, porque claramente es un subsidio pro rico. Es una asignación de recursos poco eficiente que es regresiva y es pro rica. ¿Por qué? Porque principalmente se lo apropian aquellos que se ubican en los deciles de mayores ingresos. Para que vos te des una idea, el subsidio a la energía eléctrica, el 20% más rico del país se apropia del 35% del subsidio a la energía. Es una locura. O lo que pasa con el gas natural, con el gas de red y el gas envasado. Bueno, todavía es más dramática la distribución en el tema del gas de red y el gas envasado. Porque los sectores más vulnerables no acceden al servicio de gas de red y el 25% del más rico del país se apropia del 40% de los subsidios. Cuesta explicar desde el enfoque kirchnerista de la realidad del país cómo se han sostenido de manera ininterrumpida durante sus gestiones este tipo de subsidios. Y cómo ahora lo pone en discusión a Guzmán, que es un ministro de Economía, a mi entender, algo menos cortoplacista, algo más
razonable en cuanto a la propuesta económica, que quiere, bueno, empezar a corregir estas inconsistencias que luego, en el mediano plazo, llevan a grandes problemas, como te decía, déficit fiscal y déficit energético que demanda divisas que no tenemos. Y a la vez tenés, esto es una realidad más política que económica, cierto sector de la clase media acomodada de la Argentina, que cuando vos ves su opinión traducida en los medios de comunicación, te dice, che, hay que terminar con los subsidios, no se puede subsidiar a todo el mundo. Y bueno, y son los que se quedan con el subsidio de gas y energía en alta proporción, como vos marcabas recién. Cuando estudiamos los subsidios económicos, particularmente, transporte, energía y otros que tienen que ver con el funcionamiento del sistema empresarial, el 80% son subsidios de la energía. Claro. Y la desigualdad y la inequidad en la distribución, por supuesto que es territorial, como siempre lo conversamos acá, pero también en este caso está muy focalizada en cómo se distribuye por los distintos niveles de ingreso de nuestro país. Es casi tan dramático como lo de aerolíneas, si ponemos un ejemplo. Entonces, independientemente, entiendo de cuál es el debate político actual y la oportunidad, insisto, yo creo que son temas demasiado sensibles para discutirlo a 2 años y medio de haber asumido una gestión nacional. Me parece que perdimos demasiado tiempo otra vez. Es válido que se vuelva a poner en la agenda pública, porque entiendo que hay un ministro que pretende avanzar en algo que muchas veces pedimos los argentinos, que es escaparle a la visión cortoplacista, escaparle a la inmediatez de intentar mejorar el ingreso de los argentinos ya deteriorado con subsidios energéticos que son ineficientes, independientemente de nuestra postura política. Están mal diseñados, ¿no? Porque digo, la transferencia de recursos, que en definitiva es lo que encierra la palabra subsidio, una cosa es destinar al transporte público de pasajeros y otra cosa a costearle la energía a los porteños más ricos del país. Sí, porque independientemente por la concentración demográfica y por esta distribución que tiene que ver con los ingresos y la subdeclaración de los ingresos también. Son principalmente los de mayores ingresos los que se apropian del subsidio económico. En 2022 nos enfrentamos con otro desafío, que es el aumento del precio de la energía a nivel internacional. Estaba leyendo un informe del Banco Mundial que hace referencia a que es el mayor aumento sistemático de energía desde la crisis petrolera de mediados de la década del 70. Entonces, independientemente también de la postura que se están debatiendo en nuestro país, tenemos un contexto internacional que no ayuda para poder empezar a tener tarifas algo más razonables. Hace poco se ha votado el año pasado lo de Rosario como zona fría en el consumo de energía, del consumo de gas. Y lo charlaba con un colega en su momento. ¿Qué tan razonables parecen esas medidas? Que son políticamente correctas, que son bienvenidas por la gran mayoría de la sociedad, pero ¿les parece sensato pagar en Rosario lo mismo que pagamos por una hamburguesa, por un mes de gas? Bueno, todas esas decisiones de política económica, el diseño fino de las tarifas, después impactan en cuestiones más agregadas. En no tener energía para satisfacer la demanda de todo un país y tener que importar. Y esa importación requiere las divisas que no se pueden volcar, por ejemplo, a importar bienes de capital que requiere la industria para seguir creciendo. Claro, efectivamente, a destinar los dólares para eso. Exactamente. Que no es solo la única política, porque digo, si algo caracterizó al gobierno de Cambiemos fue aumento de tarifa en todos los servicios de manera exponencial, y sin embargo, si bien logró bajar el déficit, la inflación siguió siendo tremendamente alta, incluso más de la que había tomado. Y ni hablar la deuda. Sí, es un debate un poco más extenso. Durante el gobierno de Cambiemos, sí, los subsidios se reducen como parte del PBI a 1 o 2%. También cambia el sentido de la balanza comercial en energía, pasa a ser menos deficitaria que antes. Lo cierto es que era tanto el atraso, para que tengan una idea, pagábamos el 15% del costo real de la energía, hoy estamos cerca del 30-35%, era tanto el atraso que ese tipo de medidas de shock abruptas, lógicamente terminan siendo perjudiciales para el salario de argentinos y también para la estructura de costos de las empresas. Entonces, independientemente de cuál es el punto a seguir, tenemos que tener en cuenta cuál es el punto de partida, cuál es el punto inicial. Y en este tipo de políticas, lo que más sensato parecería ser son medidas de avance gradual, como la que están proponiendo en este caso el gradualismo. La última, te pregunto, lógicamente entiendo que la respuesta es distinta si vos sos un país importador o exportador. Ahora, ¿qué pasa en el mundo con las tarifas fundamentalmente para las empresas? ¿Pagan la energía a valor de mercado o hay políticas de subsidio? Es una buena pregunta, algo estuve averiguando. Para que te des una idea, Argentina se encuentra entre el 25% de países que más subsidios tiene al consumo energético, tanto para usuarios residenciales como para usuarios comerciales o de industrias. En general no son tan masivos los subsidios al consumo energético. Lo cierto también es que son muy pocos países donde se paga el 100% del costo de la producción de la energía. Ahora bien,
como te decía, durante 2014 y 2015 pagábamos el 15% del costo real y hoy estamos cerca del 30%. Creo que hay camino para seguir y que los argentinos también asumamos lo que cuesta en parte de la energía y que esté de la mano de el costo real que tienen otros servicios y productos que estamos dispuestos a consumir permanentemente. Porque también el hecho de que sea un servicio tan barato, tan accesible, tiene que ver después con el derroche y el consumo a veces no racional de la energía, que también es un punto importante a tocar. Está clarísimo. Roque, gracias, como siempre, gracias por venir. Gracias, Marco, por el espacio, que tengan buena jornada. No.